Estaba tan interesante el tema anterior que hoy vamos a hacer una segunda parte. Vamos a seguir hablando de las naciones y su relación con la profecía bíblica. Bienvenidos a Comunidad en Estudio. Las naciones, segunda parte. ¿Cómo estás, Cristian? ¿Cómo estás con este tema? ¿Contento? Bien, ¿cómo estás, Dani? Todo bien. Agradecido por estar juntos aquí. Siempre es una alegría estar aquí. Sí. Y más felices de poder estudiar estos temas tan interesantes. Creo que ha sido una guía de estudio muy interesante la que estamos llevando, ¿no? Y muy contingente, ¿no? Es muy interesante cómo cuando uno va leyendo la Biblia y también estas guías, ¿no? Que nos van como abriendo un poco los ojos y vemos la contingencia quizás desde otro punto de vista y con más esperanza. A mí cuando pequeño me daba miedo estudiar profecía, pero ahora siento que me da como esperanza, ¿no? Sí, y más en los tiempos actuales, que estamos viendo muchas de estas cosas que fueron predichas, las estamos viendo aplicadas, ¿no? Hace unos 30 años atrás, ver algunas de las cosas que vemos hoy o que la profecía anticipaba, sabíamos que iba a pasar, no era que desconfiábamos, no era que yo personalmente desconfiaba, como digo, ¿no? 30 años atrás, 40 años atrás. No es que uno desconfiaba de que eso vaya a pasar, decir, no, esto es imposible que suceda. Sabíamos que iba a pasar, pero lo veíamos como algo distante. Y hoy están pasando muchas de estas cosas, ¿no? La unión de la iglesia y el Estado, la unión o el cambio del sentido de alguna manera que los grandes poderes de este mundo están dando, cómo se va aplicando y cómo cada uno de esos gobiernos y poderes mundanos, ¿no? O terrenos se van alineando detrás de lo que la profecía dice, ¿no? Y produciendo el cumplimiento. Entonces, no debe alarmarnos esto como tal, no debemos estar ahí viendo punto y coma de cada una de estas cosas, pero sí nosotros darnos la plena certeza de que si Dios lo anticipó que esto iba a pasar, y está sucediendo, y Dios también nos anticipó y nos dijo que Él nos iba a proteger, iba a poner su cerco protector sobre sus hijos en este tiempo. Entonces eso debe darnos la tranquilidad, de decir, si esto se está cumpliendo, Dios también va a cumplir su parte de su cuidado sobre sus hijos, ¿no? Correcto. Yo creo que, como tú dices, es distinto vivir alarmados que vivir despiertos. Yo creo que esto sí debe despertarnos, sí debe mantenernos despiertos, sabiendo y observando bien, con los ojos muy abiertos de que el tiempo está cerca, ¿no? Pero tampoco vivir con ese miedo, estar siempre como buscando y con miedo, ¿no? Como con un pesimismo un poco del futuro, sabiendo de que efectivamente las profecías se van cumpliendo, pero también sabemos el final de la historia. Sabemos que es Cristo el que va a vencer, y eso es el versículo principal, ¿no? que estuvimos estudiando. Es una promesa hermosa que tú la puedes leer ahí en Salmo 46:10, que dice: estén quietos y conozcan que yo soy Dios. Dice: exaltado seré entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Es interesante, este texto muchas veces se aplica a algo más devocional, ¿no? Como a luchar contra la ansiedad, de mantenerte quieto, dejar que Dios pelee tus batallas. Pero es interesante que aquí también se puede aplicar a lo social, a lo que tiene que ver con las naciones, porque dice: exaltado seré entre las naciones y enaltecido seré en la tierra. Yo creo que es una promesa hermosa de que aunque van a venir cosas complejas, ¿no? Porque la Biblia lo dice y vemos cómo los tiempos van avanzando para eso, tenemos que estar seguros que Dios va a ser exaltado entre las naciones, que Él y que Él seguirá siendo rey aún en toda esta situación, ¿no? Entonces, sí, interesante porque por lo que tú dices de cómo se aplica este texto. A veces, una vez lo escuché que se lo aplicó: estén quietos que en el culto debemos quedarnos quietos y no debemos movernos y no hacer ningún tipo de movimiento, y no se refiere a eso. Si bien se está refiriendo aquí a la adoración, pero una adoración con respecto a la autoridad de Dios, ¿no? Por eso dice: conozcan que yo soy Dios. Esto tiene que ver con que nosotros estemos en forma reverente delante del Señor por la autoridad que Él nos representa, ¿no? Como tal. Entonces tiene que ver con una cuestión de adoración, que es el gran problema y la gran discusión
que ha habido desde el mismo inicio de la entrada del pecado, no solo aquí en la tierra, que tenía que ver con una disputa de autoridad también, el hombre queriéndose poner en lugar de Dios, inducido por Satanás, sino también el mismo Lucifer en el cielo, ¿no? Queriendo usurpar la autoridad de Dios, ¿no? Y esa es la gran disputa que tiene que ver, por eso siempre decimos que el pecado se inicia todo con una cuestión de adoración, decir, ¿a quién vamos a adorar? Y como digo, no tiene que ver con una cuestión de qué se canta o qué no se canta, sino decir, ¿a quién le damos la suprema autoridad, ¿no? ¿A Dios o a su adversario, ¿no? Y estar quietos para mí también es dejar que Dios actúe, ¿no? Es soltar el control, ¿no? Muchas veces nosotros queremos nosotros solucionar las cosas en nuestra vida personal y también como seres humanos, ¿no? El tratar de que un sistema funcione mejor que otro, la lucha de esto, hay países que más se ve esta pugna entre derecha e izquierda, entre lo socialista o lo capitalista, y como que pensamos, bueno, ciertos sistemas van a traer la estabilidad y si yo defiendo uno va a venir como la solución a mis problemas, pero aquí Dios dice, no, tu trabajo es mantenerte quieto y saber de que yo estoy al control y que Dios va a actuar y que Él va a ser exaltado entre las naciones, y es lo que vamos a ver en esta profecía, ¿no? Tú hablaste de que todo es una cuestión de adoración, ¿no? De que todo es una cuestión de a quién tú obedeces y a quién tú sigues, ¿no? A quién le crees, qué discurso tú estás creyendo. Y el día domingo estudiamos un poquito sobre eso, ¿no? Sobre al final el primer mandamiento que Dios le da al ser humano. Y siempre me pareció como extraño, ¿no? Que la prohibición de comer este fruto tenga que ver con el conocimiento, ¿no? Que este árbol era el conocimiento del bien y del mal. Y ahí hay un punto ahí que el autor como que trata sobre el conocimiento, y quería preguntarte ahí tu opinión y qué podemos comentar sobre eso, porque ¿será que Dios no quería que el ser humano conociera o será que se adelantó mucho a este conocimiento? ¿Será que el conocimiento realmente es peligroso? ¿Será que viene de Dios o no viene de Dios? ¿Cómo lo podemos ver y por qué? ¿Por qué el problema está ahí, no? Sí. A veces cuando uno dialoga con los jóvenes, especialmente en la etapa de la adolescencia, ahí, ¿no? Donde hay cierta rebeldía propia y que todas la hemos pasado independientemente de la época, ¿no? Porque a veces nosotros decimos, no, los jóvenes de hoy en día están rebeldes, nosotros para la época también éramos rebeldes. Tal vez en otro sentido, tal vez otro nivel, lo que sea, puede ser, eso sí, pero también éramos rebeldes hacia nuestros padres, rebeldes hacia la autoridad, rebelde, bueno, diferentes aspectos, ¿no? Y entonces cuando uno dialoga a veces con los jóvenes, me acuerdo un joven que una vez me dijo, bueno, pero yo quiero golpearme contra la pared, darme la cabeza contra la pared solo, así aprendo. Y porque estaba tomando por malos caminos ese joven, ¿no? Entonces uno dice, y yo le decía, pero a ver, entra en razón, ¿no? Con respecto a lo que tus padres mismos quieren también, y ¿para qué golpearte la cabeza? O sea, porque a veces pensamos que, y de alguna manera por ahí como que hay cierta tendencia a decir, bueno, cuando uno experimenta ciertas cosas, entonces puede hablarle mejor a las personas que han pasado por eso, ¿no? Es decir, si circunstancialmente tú tuviste que pasar por esa situación, pero el hecho de buscar esa situación para decir, yo puedo ayudar mejor a las personas que pasan por lo mismo habiendo experimentado eso. Lo que Dios no quería era que nosotros como seres humanos experimentemos el conocimiento del mal porque sabía lo que se venía. Entonces, de paso, cuando aquí se habla de que Dios, cuando Dios le dice al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo allí juntos, ¿no? Dice, ahora el ser humano, el hombre es como nosotros, es como uno de nosotros, ¿no? Se refiere a que ellos tenían el conocimiento, no por práctica, sino por conocer lo que pasaba, ¿no? No porque Dios haya practicado el mal, no porque Dios haya practicado el pecado,
lo conocía como tal, sino que lo conocía porque sabía de la existencia y sabía las consecuencias de eso, y quería advertir al ser humano de que el ser humano no pasara por eso. Entonces, si nosotros tenemos la oportunidad en nuestra vida de mantenernos lejos de eso, ¿para qué meternos en eso? Sí. ¿Para qué meternos en las adicciones? ¿Para qué meternos en el pecado? ¿Para qué meternos? Decir, porque yo después puedo aconsejar mejor a la gente, ¿no? Uno puede ser un fiel ejemplo, un fiel testimonio, y decir a las personas, miren, se puede vivir sin esas cosas. Se puede vivir sin caer en eso, se puede vivir sin tomar alcohol, se puede vivir sin consumir drogas, se puede vivir teniendo una vida conforme a lo que Dios quiere, se puede vivir lejos del orgullo, de la arrogancia, se puede vivir lejos de eso. ¿Para qué decir, no, yo te lo digo por experiencia, no quiero que pases por lo mismo, porque yo lo viví? Como digo, si circunstancialmente lo hemos tenido que pasar, obviamente podemos ayudar a las personas, pero lo mejor, lo que Dios quería para nosotros, es que nosotros no pasemos por esa experiencia. Correcto. Sí. Hay una pregunta al final que tiene relación un poquito con eso, y qué bueno que hace ese énfasis, ¿no? Del conocer el mal, ¿no? El conocimiento del bien y el mal. Creo que el sabio aprende, no solamente aprende de sus propios errores, sino por los errores de los demás, o de los errores que en la historia se han visto, ¿no? Y como tú dices, o sea, el verdadero sabio sabe que ciertos caminos lo van a conducir a destrucción. Por lo tanto, ¿para qué dar una vuelta más larga? ¿Para qué desviar el camino, ¿no? Me viene a la memoria otro caso, ¿sí?, de otro joven que me dijo una vez, pastor, lo que pasa es que yo quiero experimentar lo que se vive en el mundo y después voy a regresar a Cristo, ¿no? Y ¿saben lo que pasó con ese joven? Cayó en el alcoholismo, cayó en las drogas, cayó en la promiscuidad, alejado totalmente de Dios. Trajo un hijo al mundo, se juntó con su pareja fracasó totalmente, quemó su cerebro con las drogas, y volver de eso es casi imposible. Entonces yo le decía a los padres, miren, yo no los quiero desanimar como tal, pero ese joven ya no restaura más su cerebro, porque su cerebro está quemado por el uso de las drogas. Entonces uno dice, ¿para qué llegar a esa instancia cuando uno se puede evitar decir, estar tomado en la mano de Dios y decir que eso fue a lo que indujo la serpiente allí en el huerto del Edén, diciéndole a Eva y por transmisión a Adán también, decir, ustedes van a tener el conocimiento de todo, ustedes van a conocer todo, absolutamente todo, ¿no? ¿Para qué? ¿Para qué? Si se puede evitar eso. Y eso era lo que Dios quería hacer, ¿no? Correcto. Evitarnos el daño, el mal, ¿no? Sí. Sabes que, como para ir cerrando este tema del conocimiento y la primera tentación o el primer mandato de Dios, yo reflexionaba un poco en lo peligroso que también es porque el conocimiento, la ciencia, el razonamiento humano ha avanzado exponencialmente, ¿no? Tremendamente. O sea, ahora yo le hablo al ChatGPT, ¿no? No sé si todos lo tienen en su celular, pero es impresionante cómo ahora podemos tener acceso a una inteligencia que aprende y que puede tener acceso a todo el conocimiento que hay en el mundo, y tú hacerle preguntas y contestarle. O sea, es de verdad tremendo. Y yo veía como también el riesgo, ¿no? Todo este avances tecnológicos pueden hacer, o sea, por un lado pueden ser utilizados para el bien y potencializar quizás varias cosas, ¿no? Que tú puedas sacarle provecho a eso. Pero por otro lado también como que potencian el mal también, ¿no? De hecho, ya con el avance de la tecnología y la ciencia atómica y nuclear, imagínate el riesgo de que ahora países puedan tener un medio de defensa que tenga la potencialidad de destruir el mundo. Sí. O sea, se desencadena un conflicto y ya en varios países se ha desarrollado esta tecnología que lanzan una bomba y puede destruir así a una nación entera, o incluso a todo el mundo, desestabilizarlo completamente. Entonces tú dices, tanto conocimiento, por un lado bueno, pero por otro lado, ¿qué
o sea, por eso es muy interesante y hay una parte aquí, creo que era el martes, que hablaba sobre Lutero, ¿no? Que dijo que... El martes. Martin Luther King. Martin Luther King, sí. Sí, me encantó esa Sí, frase. sí. ¿La tienes por ahí? Sí, ¿La estaba buscando aquí? El lunes. El lunes. Dice, parafraseando al doctor Martin Luther King Jr., decía él, tenemos misiles hábilmente teledirigidos, pero hombres sin ningún tipo de dirección. ¿no? Qué paradójico es. Y eso es un poco lo que se ha ido sembrando en este mundo, ¿no? Avances tecnológicos que no nos hubiésemos imaginado hace 10 años atrás, 5 años atrás. Correcto, claro. Ni que a ir más atrás todavía. Pero gente que vive totalmente sin dirección, ¿no? Y esa es la gran preocupación, ¿no? Y él termina diciendo aquí, el autor de la lección, dice una combinación sin duda aterradora, ¿no? El hecho de pensar que milimétricamente se puede aplicar algo, como decía, un misil teledirigido de miles de millas ser lanzado y se proponen que caiga en un lugar y cae en ese lugar, y cuando la gente no sabe qué decisiones tomar en su vida, ¿no? Wow. Por qué camino tomar, y eso es lo que el enemigo ha producido, ¿no? Las dos cosas, sí. ¿no? Aún la tecnología mal utilizada, lo que se utiliza en guerras y demás, donde mueren miles y miles de personas, y decía el autor aquí, más de 200 millones de personas murieron en el siglo XX, ¿no? Contando la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, las diferentes guerras que ha habido, más de 200 millones de personas. O sea, estamos hablando de más de la mitad de la población de Estados Unidos muerta en un siglo de guerras. Y ni que contar para atrás. Entonces, todo eso producto del mal, ¿no? Producto del pecado, producto de las orientaciones e insinuaciones que el enemigo ha querido tener a lo largo de este tiempo, ¿no? Yo creo que lo que está ahí en la Torre de Babel se va repitiendo una y otra vez, ¿no? La Torre de Babel también es una historia sobre tecnología. De hecho, cuando tú estudias la historia de Babel, y esto es solo un paréntesis, ¿no? Dice que en ese momento empezaron en vez de utilizar piedras, empezaron a construir ladrillos, ¿no? Entonces eso fue un avance tecnológico. Y al haber empezado a construir esta nueva tecnología, comenzaron a construir una torre gigante, ¿no? Pero, ¿cuál fue el motivo? Para hacernos un nombre a nosotros, ¿no? La autoexaltación. Exactamente. Entonces, ¿cuánto de los problemas vienen de eso? O sea, hay tecnología, se ha avanzado, hay potencialidad, pero la motivación del ser humano está inclinada al mal, como tú dices, al orgullo, al hacernos un nombre a nosotros. Y cuando tú te desvías de darle la gloria a Dios, sucede el caos, ¿no? Tanto personalmente como comunidad también. Sí, para un lado y para el otro, podríamos decir, porque hoy en día, tomando lo que está pasando hoy, 2025, ¿no? Con las potencias mundiales en guerra, que sabemos dónde están ubicadas las guerras en este tiempo, es la locura de algunas personas, ¿no? Que dicen, yo tengo más poder y voy a mandar un misil y mato tanta gente y trato de adueñarme. Y después están los otros que dicen, no, yo voy a asumir el gobierno, no voy a dar nombres, ¿no? Pero voy a asumir el gobierno y esto se va a terminar. Y también para que su nombre de alguna manera quede diseminado, como tú dices, para que mi nombre sea exaltado, ¿no? Y esas cosas tampoco pasan porque no ha podido frenar absolutamente nada, ¿no? Entonces, uno dice, todo esto tiene que ver con lo que el autor de la lección trata de presentarnos, de lo que de esas naciones, esos poderes, ¿no? Que han surgido en la humanidad, que no era el propósito inicial de Dios que los seres humanos se gobiernen de esta manera. Porque Dios sabía claramente que si entregábamos el poder en manos de los seres humanos mismos, de nosotros mismos, nuestros gobiernos, nuestra forma de administrar, nuestra forma de liderar están teñida muchas veces de nuestros propios motivaciones, intereses, nuestras propias motivaciones, ¿no? Así es. Y pasa absolutamente en todos los niveles, ¿no? Sí. Entonces, cuando nosotros le quitamos esa autoridad o ese gobierno de Dios y nos ponemos nosotros en ese lugar,
se comienza a teñir todo eso en nuestros propios intereses, de lo que nosotros somos, de dónde provenimos, de dónde salimos, de lo que queremos, de lo que tenemos en nuestra cabeza, de lo que hemos aprendido, de lo que hemos heredado y a dónde nos queremos proyectar. Sí. Todo eso está teñido con nuestros gobiernos humanos. Humanos. ¿No? Y es tan fácil mezclar eso como si fuera Dios, como que si tú tuvieras un llamado de Dios, como que si Dios estuviera atrás respaldándote, sí. ¿No? O sea, basta mirar la conquista, por ejemplo, ¿no? Que en el nombre de Jesús, ¿no? Con la Iglesia Católica allí y llegando a todo lo que fue, bueno, desde México hacia abajo, sí, o sea, las muertes y todo que hubieron en el nombre de Jesús. O sea, ¿cómo es posible de que al final por tus deseos de expansión utilices el nombre de Jesús, que habló siempre de paz y de amar a los enemigos, para destruir, para matar? Entonces creo yo que es muy delgada la línea, ¿no? Porque ahora podemos pensar en las grandes masacres que ha habido, pero ahora personalmente, o sea, también pensar en ti, ¿no? Si tú estás usando a Dios para cumplir tus propios objetivos, o te estás abriendo a que tú seas usado por Dios para cumplir sus objetivos, que es muy diferente, ¿no? Y aquí entra un poco las profecías ahí de Daniel 2 y también después de Daniel 7 que estuvimos viendo, ¿no? En esta semana, sobre esta estatua, ¿no? Que primero se le presenta al rey, ¿no? Y que tiene distintos metales, ¿no? Se dice que desde el metal de más calidad o más valioso hasta ir disminuyendo, ¿no? Y también después Daniel 7, que fue una profecía ya que se le presenta al mismo Daniel, con mentalidad hebrea, ¿no? En donde ya se presentan bestias o animales. Pero es interesante que esas dos profecías se complementan, ¿no? Como que son parte de una misma visión. Y creo que estas dos días del lunes y martes los podemos ir quizás estudiando en su conjunto. Y quizás, ¿qué lecciones, no? Como ahí hablábamos, ¿qué lecciones aprendimos sobre estas visiones, ¿no? Sobre esta estatua que parecía ser una estatua... No, es interesante que el rey, después de que Dios le revela esto, hace una estatua toda de oro. De lo que él quería. Claro, como quizás para demostrar su dominio o su visión de que su reino no iba a caer, pero vemos que la historia Babilonia, ya que es Babilonia, ¿no? Y es eso, a veces nos reímos de Nabucodonosor, que decimos qué avaro, qué ambicioso, qué creído que era, ¿no? Porque pensamos que de pronto él tenía todo el poder y él se creía, o sea, estaba autoconvencido que tenía todo el poder, porque claro, es cierto, no había ninguna nación que pudiera hacerle sombra en ese momento, ¿no? A Babilonia, por cómo a Babilonia había crecido financieramente en el mundo conocido de ese tiempo. Y por otro lado, bélicamente o militarmente, claro. ¿no? Era imposible que alguien le pudiera hacer sombra, ¿no? Pero todo cae y de alguna manera Dios le fue demostrando a esos grandes poderes que aunque ellos se creyeran algo, las cosas no iban a ser así. Pero ¿qué pasa? A pesar de que Dios le estaba revelando, porque era una revelación que Nabucodonosor recibe de parte de Dios en ese sueño, y Daniel se lo hace saber, más allá de contarle nuevamente lo que él había soñado, de explicárselo, le dice, esto es lo que Dios te está revelando. Claro. Y él podría haber tomado una actitud de sumisión y decir, oh, sí, la verdad que sí. Pero no, por el contrario, él dice, no, esto no puede pasar así. O sea, ¿quién de los que están alrededor puede hacerme frente a mí? Y entonces ahí hay una disputa también de lo que tiene que ver, como decíamos recién, todo esto tiene que ver con la disputa contra la autoridad de Dios. Es decir, Dios le estaba revelando un mensaje, Dios le estaba diciendo esto es lo que va a pasar. Y él se pone diciendo, ahora yo voy a construir una estatua, y ahí viene la estatua en la llanura de Duras y de Daniel capítulo 3, donde Nabucodonosor manda hacer una estatua de oro completo, diciendo, yo voy a perpetuarme en el poder. Claro, claro. Y qué tristeza la de este hombre, ¿no? Porque sabemos cómo fue su vida posterior y ese tiempo de locura. A pesar de que después de todos los cachetazos que recibió,
de parte de Dios, figuradamente hablando, él termina reconociendo verdaderamente. Y hay momentos hay varios momentos de reconocimiento. En Daniel capítulo 2 él lo reconoce a Dios y alaba a Dios, pero después otra vez se vuelve a ensoberbecer, ¿no? Daniel capítulo 3. Ahí vuelve a reconocer otra vez cuando ve que los amigos de Daniel son protegidos, claro, allí, y otra vez alaba el nombre de Dios. Y después Dios lo manda al campo ahí como loco porque él se había autoexaltado diciendo todo esto que tengo acá lo he logrado, ¿no? Y ahí vemos esos altibajos en su vida, ¿no? En la vida espiritual de este hombre hasta que finalmente termina reconociéndose, pero después de varios golpes que recibió, ¿no? Entonces uno dice, ¿por qué necesito pasar por esos varios golpes si puedo llegar a darme cuenta antes de las cosas? Y esa es una aplicación que nosotros debiéramos tomar en nuestra vida, ¿no? Es decir, ¿por qué ensoberbecernos si nosotros podemos estar caminando conforme a lo que el Señor quiere, a lo que Dios quiere, y podemos estar caminando en humildad, ¿no? Y esa es una gran pregunta que podemos hacernos, ¿no? Sí, correcto. Bueno, yo creo que desde esto de Daniel, ¿no? y los amigos, y bueno, el rey Nabucodonosor, también hay una lección que yo veo aquí, es que los reinos, por más fuertes que parezcan, van a caer. Ningún reino es eterno en este mundo, ningún reino humano, ¿no? Vamos a hacer América great again. Sí. O sea, yo pienso, ¿no? que a veces nosotros quizás estamos esperando más que mi país surja a que el reino de Dios surja, ¿no? Que mi país crezca, que tenga más poder, a que el reino de Dios tenga más poder. Y ahí hay un riesgo ahí, ¿no? Porque a veces se nos olvida que somos primeros ciudadanos del reino de Dios, antes que cualquier cosa, ¿no? Tú que eres ahí argentino, yo que soy chileno, lo que nos une va más allá que nuestras propias nacionalidades, por más que tengamos nuestra cultura, nuestro amor por nuestra patria, ¿no? Que uno sea mejor en el fútbol que el otro, está bien. Sí, pero esas son cosas que si nosotros nos centramos en esas cosas nos separan más que nos unen, ¿no? Claro, correcto. Uno decía, porque de una manera, uno habla de una manera, el otro habla de otra, uno es mejor en esto que en otra cosa, uno come una cosa, otro come otra cosa, y todas esas cosas son cuestiones que a veces hasta nos pueden dividir. El Señor quiere que nosotros produzcamos en puntos de encuentro como correcto. tal. Y el punto de encuentro es Jesucristo, ¿no? Así es, así es. Y que somos ciudadanos de su reino, o sea, eso nos une. Por eso a mí me gusta pensar de que la iglesia es una iglesia mundial, ¿no? Yo he estado hasta en China, una vez fui a ser misionero allá, en la iglesia adventista. Estuvimos trabajando ahí en Mongolia, China, y qué interesante es cómo en una cultura completamente diferente podemos de alguna manera igual encontrar familia, sí. Encontrar puntos de encuentro, encontrar que nuestra ciudadanía va más allá que el lugar donde nosotros nacimos, ¿no? Y es por eso que nosotros creo que tenemos que volver a hacer y a dónde poner nuestras esperanzas. ¿Será que la esperanza la estamos poniendo en los sistemas del mundo? ¿Será que la esperanza la estoy poniendo en mi nación? ¿Será que mi inclinación es proteger mi nación? O sea, yo creo que Jesús vino a demostrar, a derribar esas barreras, ¿no? O sea, el judío tenía un sentido nacionalista muy profundo, ¿no? Y Jesús vino a derribar esa pared que los separaba, ¿no? Decía, ahora ya no hay gentil, no hay judío, no hay griego, incluso no hay hombre ni mujer, en el sentido de que habían incluso diferencias de género, en el sentido de que uno era más importante que el otro, y Jesús vino a derribar todo eso, ¿no? Por eso la idea de su iglesia es algo que eso sí va a ser eterno, ¿no? Sí. Porque su pueblo, que ahora está llamado a predicar, a compartir, es una idea quizás que va más allá de las culturas, que va más allá del Estado, más allá de lo que pueda pasar. Su pueblo es aquel que está llamado a una vida diferente, ¿no? Y yo creo que eso es lo que tenemos que nosotros vivir, ¿no? Quizás podemos ir terminando en la parte del jueves y como el llamado a profetizar de nuevo, ¿no?
Me llamó la atención esta interpretación, no sé qué opinas tú aquí cuando se habla de Apocalipsis 12:16, ¿no? Que de alguna manera esta profecía del capítulo 12, versículo 16, que dice, pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. De alguna manera, aquí el autor lo que nos está diciendo es que posiblemente esto se podría aplicar a aquellos cristianos, ¿no? que se escaparon de Europa, de Inglaterra, y que vinieron a sentarse aquí en Estados Unidos. Y de alguna manera la tierra ayudando a la mujer que venía haciendo la iglesia de Dios y asentándose en esta nación. ¿Qué opinas tú? Sí, porque tanto en el martes y miércoles, el autor de la lección viene hablando de, bueno, Daniel capítulo 7 y propiamente el miércoles cuando habla de la tierra y el mar, habla de dos lugares donde las naciones surgen, ¿no? Cuando se habla de la tierra, se habla de un lugar, digamos, podríamos decir de paz, entre comillas, ¿no? Porque ya voy a decir por qué entre comillas. Y se aplica normalmente a lo que es el sector donde estaba ubicado el pueblo de Dios, ¿no? En aquel tiempo. Y el mar tenía que ver con las otras naciones, ¿no? Tenía que ver con cuando pensamos en el mar, pensamos como en algo revuelto, agitación, olas, viento, ¿no? Claro. Y más si vamos aquí a Sao Padre Island, nunca he visto Sao Padre Island sin viento, nunca, claro. Nunca. Viento, ¿no? Uno va y se me vuelan los pocos pelos que me quedan, ¿no? Excepto en el otro lado es como tranquilito. Bueno, en la laguna, sí. En la laguna. Pero en el mar propiamente, sí. En el Golfo... No vamos a decir de dónde, si Golfo de México. Golfo de México, Golfo de América. Aquí no sigue más mexicanos. Sí. Pero bueno, qué tontería eso también, ¿no? Pero bueno, eso no tiene que ver con nosotros. Y entonces, pensar en el mar propiamente, de dónde surgen esas naciones, tenía que ver con la aplicación al surgimiento de lugares de naciones paganas, ¿no? Eso es la distinción que se hace en profecía entre lo que es la tierra y el mar por un lado. Ahora, el autor menciona aquí, dice que conforme los adventistas nosotros aplicamos este capítulo 12, versículo 16 que tú leías recién, la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. La aplicación que le damos, la interpretación que le damos es que aquellas personas que han emigrado desde Europa para aquí, para América propiamente, ya sea los que vinieron a Estados Unidos, ingleses, galeses, ¿no? Los españoles, italianos, portugueses que han venido también al resto de América, muchos de ellos lo hicieron a partir de, no solamente por una cuestión económica, que fue uno de los factores, sabiendo que en ese tiempo emigraron mucho luego de la Primera Guerra Mundial, especialmente, en el siglo XX, y algunos poco más atrás todavía, por algunas situaciones de pobreza que se daba allí en el continente europeo. Tenía que ver con cuestiones religiosas también, y se centraban aquí, se concentraban aquí, y cuando pensamos ahora específicamente en Estados Unidos, eran familias que a partir del trabajo en el campo, familias con valores, familias trayendo una religión aquí ahora y comenzando en el siglo XIX con diferentes religiones protestantes, con el protestantismo aquí y aplicando y el surgimiento de varias religiones que surgieron allí a mediados del siglo XIX, ¿no? Pensamos en 1830, 1840, 1850, muchas religiones que surgieron aquí en Estados Unidos, entre las que se encuentra la Iglesia Adventista del Séptimo Día también, a partir de 1844, sí, cantidad de religiones que surgieron más o menos en ese mismo tiempo. Fue como un despertar ahí, ¿no? Como un despertar, algunos le llaman un reavivamiento que hubo, ¿no? Decir, esto tenía que ver con un despertar religioso, ¿no? Que en principio cuando vamos a la profecía se dice, y aplicamos allí esto en Apocalipsis capítulo 13, versículo 1, que dice, me paré sobre la arena del mar
Y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas, 10 cuernos, en sus cuernos 10 diademas, sobre sus cabezas un nombre blasfemo, ¿no? Capítulo 13, versículo de los primeros versículos del libro de Apocalipsis, capítulo 13, habla de esa primera bestia. Luego vi otra bestia, dice el versículo 11, que subía de la tierra. ¿Sí? Fíjense el surgimiento, de dónde está surgiendo. Y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón, ¿no? Primero, esa bestia comienza a hablar como cordero. ¿Cuál es la identidad que le damos al cordero? Una identidad conectada de paz, con Jesús, ¿no? de paz, algo que está relacionado con Jesús. A Jesús se lo llama muchas veces el cordero, ¿no? He aquí el cordero que quita el pecado del mundo. En Apocalipsis también se habla del cordero. Cuando vamos a Isaías capítulo 53 también, como cordero fue llevado al matadero. Muchas veces se identificaba a Jesús como con el cordero. Y al principio esta bestia habla como cordero, pero después comienza a hablar como dragón, ¿no? Una de las premisas fundamentales de este país, de Estados Unidos, tenía que ver en sus comienzos con los valores familiares, los valores religiosos. El protestantismo era fuerte. El protestantismo muy fuerte. El amor hacia Dios. Si vamos a los billetes, en Dios nosotros confiamos. Casi como una God bless America. como una bandera, digamos, un estandarte, era la creencia o la confianza en Dios. Pero eso a lo largo del tiempo se ha ido perdiendo, ¿sí? Hoy tenemos muchísimas personas que ya no creen en Dios, que al contrario se han apartado de Dios. Si bien tenemos muchos de esos templos están con poca gente, con poca asistencia. Uno ve, una de las características de lo que a mí me llamó la atención cuando vinimos aquí a Estados Unidos, es la cantidad de templos que uno ve, de diferentes denominaciones. Templos por todos lados, ¿no? Iglesias, ¿no? Un poquito más allá. Uno va 3, 4, para el otro lado también, o sea, cantidad de templos, pero claro, nosotros no estábamos en ese tiempo, 30, 40 años atrás, pero decía, antes los templos estaban todos llenos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ha ido pasando? Las cosas han ido cambiando y esa bestia que al principio hablaba como cordero, en el tiempo final va a comenzar a hablar como dragón, y el centro va a estar sobre sí mismo y no sobre la figura de Jesucristo, ¿no? Y eso es lo que estamos viendo hoy, ¿no? Ahora Estados Unidos preparándose o potenciándose como una gran nación para todo el mundo, económica, financiera, como quien determina ¿sí? qué es lo que va a pasar. La agenda del mundo está hoy en manos de 2 o 3 personas, o 2 o 3 naciones. Y Estados Unidos, aunque algunos digan lo contrario, dicen, no, tal vez ahora China va a pasar a ocupar el primer lugar, tal vez tal o cual nación va a pasar a ocupar el primer lugar, porque es una economía que está creciendo. Se habla de las economías emergentes también en diferentes lugares. Mira, nada de eso va a pasar, porque proféticamente sabemos que, aunque pareciera que este gobierno pudiera estar decayendo su poder y demás, el poder lo va a seguir teniendo y se va a cumplir lo que dice la profecía, ¿no? Y eso es lo que a nosotros debe dejarnos con tranquilidad y no alarmado, como tú decías, porque alarmado yo puedo de pronto despertarme con una alarma. En un tiempo, cuando vivíamos en Argentina, nos entraron a robar en nuestra casa, y entonces viste que muchas veces pasa, ¿no? Que uno, después que te roban, pones alarma, ¿no? Entonces pusimos alarma en toda la casa, y en la noche del temor que nos había quedado porque nos habían entrado a robar, nosotros no estábamos en la casa, pero entonces yo en la noche conectaba todo la alarma perimetral, ¿no? O sea, cosa que si se abría alguna ventana o se abría alguna puerta, se disparaba la alarma, ¿no? Y un día nos falló algo, no sé qué pasó, se metió algún insecto ahí entre medio, que la cuestión que se disparó la alarma. Y imagínate que a las 3 de la mañana se dispare la alarma así de tu casa. Nos pegó un susto y nos despertamos así alarmados, asustados, salí corriendo enseguida a ver qué pasaba, ¿no? Y por las noches siguientes, después del susto que me había pegado,
me quedaba despierto así, mirando medio como mirando por la ventana a ver qué pasaba, ¿no? Claro. Varias horas, ¿no? En la noche. Y entonces podía ver lo que estaba pasando y no me alarmaba porque estaba viendo lo que pasaba. Entonces veía que había un gato que cruzaba por ahí, que un insecto se metía por ahí en ese lugar donde estaban los imanes. Pero ahora ya lo veías. Pero ya lo veía, ¿no? Entonces no me alarmaba como tal. Si yo me siento alarmado por las cosas que están pasando en el mundo, entonces voy a estar asustado. Pero si yo voy viendo todo el panorama de lo que sucede, de lo que pasa, entonces yo voy a estar con tranquilidad porque yo voy a estar completamente seguro de que Dios está al control, ¿no? Correcto, sí. Interesante, ¿no? Porque lo que me llama mucho la atención es que también toda esta profecía y aplicación de la profecía, ¿no? De que nosotros predicamos, estudiamos, también se escribió cuando Estados Unidos todavía no estaba en su plenitud de potencia mundial, ¿no? Entonces ahora cuando vemos que ahora todo depende del dólar, se maneja la economía en ese sentido, es una potencia. El otro día había un video de cómo Estados Unidos es indiscutiblemente la potencia mundial todavía, a pesar de que algunos dicen que está cayendo un poco su economía y todo esto, pero militarmente, económicamente, sigue siendo la gran potencia actual, ¿no? Y ahora está esta mezcla, ¿no? Que hay que tener mucho ojo del cristianismo que se pueda estar predicando aquí y cómo nosotros también poder estar muy atentos, porque a veces hasta es fácil como seguir la corriente, ¿no? Es fácil como, no sé, por ejemplo, ahora teniendo un presidente que dice que es cristiano y todo en su discurso, y teniendo la otra parte que puede parecer mucho más no cristiano, es muy fácil para alguien decir, bueno, yo me voy con el que defiende los valores y todo, pero al final eso mezclarlo con lo que decíamos, de pretensiones egoístas, de olvidarnos también de muchas cosas que Jesús ¿Cuál es la motivación? todo eso. Entonces, yo creo que uno de los llamados también es estar atento y a no abrazar una idea terrenal, una idea humana, y a buscar nuestro refugio en Dios, porque si estamos viendo tiempos tan inestables, donde incluso la tecnología, la violencia, las cosas que pasan dan miedo, poder nosotros aferrarnos nuevamente a Jesús, poder nuevamente orar el Padre Nuestro y decir, Señor, que venga tu reino, que sea hecha tu voluntad, que podamos, no solamente en nuestro discurso ni en nuestra cabeza, sino que podamos vivir el Evangelio de Jesús, ¿no? Compartirlo en nuestra manera de vivir, ¿no? Jesús se centró en ayudar a los que eran oprimidos por el sistema, a sanar, a levantar, a abrazar, a romper las barreras, y creo que nosotros como iglesia hoy más que nunca, y lo vuelvo a decir, estamos llamados a eso, a poder ser el cuerpo de Jesús manifestado hoy, ¿no? Y cuando lo hagamos, aunque vengan tiempos difíciles, vamos a tener su protección, vamos a tener su amparo, y vamos a ver muy pronto que este evangelio va a ser predicado va a haber un despertar, ¿no? Eso nosotros soñamos con ese nuevo derramamiento, ese nuevo despertar, y creemos que ya puede estar sucediendo si cada uno de nosotros puede soñar y mirar y abrazar realmente a Jesús, ¿no? Que es el verdadero Rey, que va pronto a establecer su reino, y ese reino, como vio Daniel, ese reino sí no tendrá fin. Es esa piedra que derriba todos estos reinos, ¿no?, de la estatua, y forma un reino que no tendrá fin, ¿no? Sí. Debe quedarnos en mente este versículo de Apocalipsis capítulo 21, ¿no? Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían pasado, ¿no? Esa visión magnífica que Juan ve allí en Apocalipsis capítulo 21 es con lo que nosotros debiéramos soñar cada día, ¿no? Sí. Soñar de que a pesar de que lo que esté pasando acá, que sea bueno o sea malo, ¿no? Si es malo, decir, sabemos que esto se va a terminar. Si es bueno, saber que esto se va a terminar también, ¿no? Porque tanto una cosa o la otra, o si de pronto estamos pasando por situaciones difíciles en nuestra vida, tal vez los que están allí están viviendo situaciones personales, familiares, de alguna enfermedad, algún cáncer. Tenemos algunas personas por las cuales estamos orando que están pasando por jóvenes, que están pasando por enfermedades de cáncer.
personas que están sin trabajo. Hoy me comunicaba con algunas familias nuestras aquí en la iglesia que están pasando por esa situación, que no pueden pagar los biles. Es decir, tenemos que saber que esto se va a terminar. Y si estamos del otro lado, es decir, no tenemos ningún problema, no estamos con enfermedades, nuestra economía es floreciente, saber que eso también se va a terminar y que el Señor va a poner fin a todo esto de la tierra, pero nos va a entregar un cielo nuevo y una tierra nueva donde ya no va a haber más dolor, ni tristeza, ni muerte, ni llanto, ni clamor, porque estas cosas van a haber pasado para siempre. Amén. Y eso es con lo que debiéramos soñar cada día, ¿no? Amén. El centro de las profecías y el apocalipsis es Cristo y su triunfo. Así que podamos centrar nuestros ojos en él, así como decía el pastor. Que Dios te bendiga y gracias por acompañarnos y nos vemos la próxima semana en un nuevo episodio de Comunidad en Estudio. Un abrazo. Bye, chao, bye. chao.